Eh, Estamos, como todos sabemos, estamos en el mundo de lo que es el Internet y las redes sociales. No podemos desconocer que han abarcado toda nuestra vida, en las escuelas, con nuestros muchachos, a nosotros mismos, ¿verdad? Quien diga que no tiene algo de adicción a las redes sociales, incluyéndome a mí, estamos mintiendo, porque de una u otra manera estamos un poco que habituados a eso, para cosas buenas o para cosas malas. No sé si han escuchado incluso las noticias últimamente, cómo increíblemente con esto de la tecnología, el Servicio de Seguridad de Israel infiltró al grupo de Hezbollah. Acuérdense que en esa parte de Israel, del lado izquierdo de Gaza, está lo que es Hamas, y en el norte por el Líbano está Hezbollah. Y entonces estas personas, porque hoy en día, si ustedes creen que estamos seguros con el Internet y que usted tiene muy seguros sus redes sociales, pues les digo que en vez de entrar al Internet, usted lo que está haciendo es saliendo al Internet, porque toda su vida es pública. Y estas personas dejaron de utilizar, los terroristas dejaron de utilizar los teléfonos porque eran ubicados satelitalmente. Entonces volvieron. A mí no me tocó, sí me tocó el Viper, pero nunca tuve Viper, pero no sé quiénes tuvieron Vipers aquí en esa época. Exacto, bueno, no sabemos cómo la inteligencia israelí infiltró esos Vipers que supuestamente fueron hechos en Japón y han puesto un dispositivo que ha habido 2.800 heridos y como 18 muertos de los grupos terroristas. Y porque ya nada es seguro, todo está ahí, sobre todo para las grandes entidades de seguridad. Pero bueno, mire, a lo que voy es que estamos en esta era de redes sociales como el Instagram, TikTok, los famosos Reels. Los famosos Reels son una manera divertida de conectarte con la comunidad, con tu comunidad, mediante videos entretenidos que inspiran a todos a sumarse. Para los creadores es la mejor forma de encontrar una comunidad muy participativa que comparta sus intereses. O sea, hoy en día nadie quiere ver videos largos, sino videos de 20, 30, 40 o 60 segundos. Bueno, entonces vemos cómo Jesús ha sido el mejor comunicador de la historia. ¿Y por qué lo digo? Porque llegó por medio de parábolas o de storytelling, historias, a llevar una comunicación de punto A a punto B, porque todo el mundo lo que quiere es comunicar de punto A a punto B con los menos filtros posibles. Y Jesús fue maravilloso. Entonces podemos decir que Jesús pudo haber sido el que inventó el TikTok, ¿verdad? Exactamente. Incluso lo que llaman el creador de contenido, bueno, le faltó fue una cámara, porque creador de contenido es persona encargada de elaborar contenido original y atractivo con el fin de posicionar una marca y conectar con la audiencia. O sea que Jesús fue maravilloso en eso. Las parábolas de Jesús, hoy vamos a hablar acerca de las parábolas, porque si bien ya lo dijimos que son historias ficticias, creadas, pero con un contenido espiritual, vamos a ver por qué Jesús utilizaba estas narraciones breves, pero que encerraban sobre todo una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual. Ricky, hazme el favor, ponme la imagen ahí primero del sembrador. Exacto, gracias. En palabras simples, es una historia terrenal con un significado celestial. Es lo que son las parábolas. Esto se está yendo como que no sé si, bueno. Y los encontramos principalmente en los evangelios sinópticos. Bueno, si se sigue yendo lo agarro, pero mejor así. Gracias, profesor. Lo encontramos en los evangelios sinópticos. Los sinópticos significa sin, juntos y ópticos de visión. Entonces eran evangelios vistos juntos. Es decir, que Mateo, Marcos y Lucas describen la vida y las enseñanzas de Cristo de una manera similar, ¿no? Vamos a...
¿Allí me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan allí? Ok. Entonces, vamos a ver la definición del teólogo protestante inglés Charles Harold Dutt. Dijo esto: las parábolas son quizás el elemento más característico de la doctrina de Jesucristo, consignada en los evangelios. En su conjunto, y a pesar de los retoques que hubieron de experimentar en el curso de su transmisión, presentan el sello característico de Jesucristo. Una personalidad bien definida. Su impacto sobre la imaginación hizo que se fijaran en la memoria y les procuró un lugar seguro en la tradición. Ninguna otra parte del relato evangélico tiene para el lector un tono más claro de autenticidad. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque vamos a abrir tu palabra. Te pido que te quedes aquí con nosotros. Que cada uno de mis hermanos pueda entender estos misterios en que consisten tus parábolas y que, lejos de ser una historia, un cuento, abarcan o representan una verdad espiritual profunda. Te lo pedimos que te quedes aquí con nosotros, que envíes como siempre tu Espíritu Santo y que seas tú quien ponga palabras en mi boca. Amén. Entonces, Ricky, ¿podemos pasar la primera laminilla? Aquí Marcos nos muestra, yo les pido que abran sus Biblias o sus teléfonos solamente para ver la palabra de Dios, en Marcos capítulo 4, y vamos a dejar eso ahí abierto del 1 al 9, pero vamos a estar de adelante para atrás y de atrás para adelante a través de toda la predicación. Y aquí Marcos nos muestra los hechos, las acciones de Jesús en estas parábolas, y lo que tenemos que aprender realmente es que comunicación no solamente es lo que yo les digo a ustedes aquí, sino lo que ustedes pueden entender de lo que yo estoy diciendo. Así que, como lo dije anteriormente, las parábolas quedaron en la mente y en el corazón de los que lo escucharon a Jesús, creando una reflexión en esas personas y echando raíces tanto en su mente como en su corazón. Así que leamos Marcos 4, del 1 al 3. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Bueno, mire, voy a estar parando porque vamos a desglosar, vamos a escudriñar la palabra y la vamos a desmenuzar. Mire cómo empieza. Otra vez, comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Hermano, la enseñanza era algo característico en el ministerio de Jesús. Jesús no solamente bajó a este mundo a enseñarnos a orar, sino cómo orar. No solamente vino a enseñarnos cómo vivir vidas santas, sino más bien cómo hacer para vivir vidas coherentes con su relato. Él era un maestro definitivamente, enseñaba no solamente en las sinagogas, sino en las casas, en el camino y en la orilla del mar de Galilea y tantas otras maneras. Lo que nos enseña a nosotros, que no solamente yo puedo estar enseñando aquí hoy, sino los martes cuando tenemos el estudio bíblico, sino en el trabajo, Germán, en mi trabajo, cuando estamos almorzando. Es decir, todo momento y todo lugar es indicado para enseñar lo que el maestro nos dejó. Seguimos leyendo. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra. Y junto al mar les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, ¿cuántas veces no hemos leído la parábola del sembrador? Por eso cuando uno viene aquí dice, van a decir, ya otra vez vienen con otra parábola que ya me sé. Bueno, mire, incluso el otro día Carlitos la trajo en el estudio de oración y básicamente es increíble cómo Cristo baja del cielo a la tierra y comienza a hablarles a los que lo rodeaban en un idioma que escoge Cristo, que es el más elemental, usando el oficio más antiguo de la humanidad, que es la agricultura. Y empieza diciendo que va el sembrador por el camino. Bueno, ustedes saben que esos caminos de hace tiempo es como cuando uno va por un trail de estos de por acá, ¿no? Que era solamente los caballos, los burros, las personas que caminaban, y ese camino está endurecido. Entonces el sembrador
tira la semilla en el camino y obviamente esa semilla no penetra porque ese terreno es duro. Y vienen los pájaros, que ahora más adelante vamos a ver que representan a Satanás, pero ahora explicaremos lo que dice el Señor Jesús. Y después cae la otra semilla en el terreno pedregoso. Bueno, esa misma tierrita que sale del camino por donde la gente va caminando hace una capa delgadita en las piedras y allí nace, si la semilla cae y nace, pero como no tiene prácticamente casi profundidad, la raíz no es profunda. Me recuerdo, ¿te acuerdas cuando en el patio de nosotros decíamos, bueno, ¿por qué será que solamente a los cubanos les salen esos mangos tan grandes y a nosotros se nos ponen amarillos, se nos mueren? Y es porque aquí, si ustedes se dan cuenta, los patios de la Florida todos son rellenos. Entonces uno tiene que abrir un hueco bien grande, echarle tierra, pero con el tiempo esa tierra se va yendo. Un día le dije a Jorge, un señor colombiano, le digo, Jorge, échame como 10 camiones de tierra ahí atrás en el patio porque necesito, se me está bajando mucho y se me inunda. Y de pronto a la semana empezamos, Sandra y yo, a ver esa producción, los árboles verdecitos. Es decir, cualquiera planta necesita terreno para la semilla. Entonces, esa raíz es muy superficial, el terreno pedregoso, y viene obviamente el sol, la marchita y se muere rápidamente. Luego está el tercer terreno que dice que cayó en espinos. O sea, donde están los espinos es tierra buena. Pero ¿qué sucedió? Los espinos enredaron, ahogaron la semilla y la mataron. Y por último cae la semilla en el terreno bueno. Y ahí dice el versículo, los versículos que produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, cada quien en nuestra vida cristiana va a producir, Germán puede producir 100, yo puedo producir 30. Lo malo es que Germán crea que porque produce 100 ya está bien, y yo porque produzco 30 de pronto no voy a alcanzar nunca. No, todos el Espíritu Santo nos pone un corazón dependiendo las capacidades de cada quien, pero lo importante es seguir. Así que la gente estaba como desorientada, que es lo que este profeta, creían ellos, nos está queriendo decir con esta historia. Así que Cristo le muestra a sus discípulos que la gente que no está buscando a Dios nunca va a entender las cosas espirituales que pertenecen al mundo espiritual, porque están escondidas y son un misterio que solo el Espíritu Santo no los puede revelar. Cristo ilustra una siembra escogiendo una semilla, escogiendo a un sembrador y escogiendo a la tierra para poder ilustrarnos material y terrenalmente los misterios del reino de Dios. Qué maestro de maestros era Jesucristo. Qué maravilloso es saber que a través de ejemplos que hay en este mundo podemos empezar a entender las cosas intangibles de la deidad y del poder y de la mente suprema del creador de la humanidad. Y es una cosa maravillosa porque vamos a poder profundizar hoy en estas preciosas parábolas. Y seguimos. Marcos 4, 14 al 15. Gracias, Ricky. Dice que el sembrador, como les había dicho, es el que siembra la palabra, es la semilla, ¿verdad? Que la tiró. La palabra tiene poder. En el principio Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. Cuando el Señor vino a esta tierra, con su palabra hizo andar al paralítico. Con su palabra hizo ver a ciegos, curar leprosos, levantar enfermos, levantar muertos. Es decir, la palabra tiene poder, pero solo tiene poder si tu corazón no es terreno del camino duro. Si tu corazón ha sido arado por el Espíritu Santo. Ahora, si tu corazón está endurecido, como la tierra del camino que hemos mencionado, la palabra no puede hacer nada en ti. Porque tiene que tener el permiso de parte de uno para que ella pueda hacer. Y recordemos precisamente lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta, toco, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos entonces a abrir, ya les dije que estuviéramos la Biblia en Marcos, ¿no? Vamos a leer 4, 15 al 20. Entonces, miren, si tú no aceptas la palabra no te vale de nada. Y esto es lo que precisamente sigue en la parábola.
Y este es un texto difícil, un poco difícil de entender, y vamos a desglosarlo un poco. Entonces, miren, aquí el sembrador, ya lo dijimos, aquí en el 15, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Dice, creo que la Nueva Traducción Viviente, donde dice, y quienes siembran la palabra, pero después, o sea, quienes escuchan la palabra. Miren, es muy importante cuando usted viene a un sermón o cuando usted está escuchando algo, que usted preste atención a la palabra de Dios. Porque si usted está pensando en que la lavadora se dañó, en que el aire acondicionado tiene que arreglarlo, o sea, está en otro cuento, está en el teléfono, en la prédica, pues obviamente eso no va a entrar. Y rápidamente, si hay algo, hermanos, que el diablo no puede hacer es leer nuestros pensamientos. Ahora, todo puede ser copiado. Por ejemplo, yo puedo copiarme de un predicador y aprender. Es decir, los talentos pueden ser copiados. Pero lo que no puede ser copiado son los frutos del Espíritu. O sea, yo puedo decir aquí todo, pero si yo sigo haciendo mi vida como no lo que dice la palabra de Dios, ¿quién se va a dar cuenta de eso? Exactamente, Satanás. Entonces, allí él va a aprovechar para meterse y precisamente arrebatar lo que debíamos haber estado escuchando. Está lo que dijimos, los de los pedregales, que cayó y que no tenían raíz, y dice el Señor Jesucristo que cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Bueno, miren, acuérdense que lo que aprendimos con el pastor Palomino, estos son parábolas, hay temas aquí que son atemporales, es decir, que no tienen tiempo. Esto en ese momento Jesucristo se lo dijo a los apóstoles porque en realidad sufrían de persecución. Estamos aquí nosotros en este momento, no estoy diciendo lo que pueda pasar, estamos sufriendo de persecución, no, pero entonces pongámoslo en nuestro tiempo. ¿Qué está pasando en este particular momento? Repito, no estoy diciendo para que después no digan que es que yo dije que no vamos a tener persecución, no estoy hablando de este momento. Bueno, sencillamente usted empieza a hablar en su trabajo o fácil, con sus familiares. Miércoles, mira, este ya empezó con las aleluyas, ya este se convirtió, este ya es... Entonces empiezan con la burla y uno al principio cuando es inmaduro en la palabra, uno se emociona con una canción, con una prédica que escuchó, pasa al frente, pero vienen esos son momentos emocionales. Y como decía Adrián el otro día cuando estábamos precisamente estudiando la palabra, yo creo que todos hemos pasado por diferentes terrenos. Incluso a veces estamos produciendo y volvemos atrás. Entonces, es muy importante saber que si usted no tiene raíces profundas, va a tropezar en el camino. El otro es los que fueron sembrados en espino. Dice aquí que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas entran y ahogan la palabra, o sea, lo que es el materialismo. Hay personas que obviamente ponen todo su fe o todo en las cosas materiales, y como lo hemos mencionado múltiples veces, no está mal tener cosas materiales. ¿Dónde están las prioridades de nuestras cosas? Y bueno, por último, por supuesto, viene la que cae en tierra buena, que ya lo explicamos, que va a reproducir a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, el siguiente, Marcos 10, 12, Ricky, pásamelo por acá, que había dicho correcto, dice, este es un texto difícil de ser entendido. ¿Por qué? Porque cuando él estuvo solo, los que estaban cerca de él, que eran los 12 apóstoles y otras personas más allí, preguntaron sobre la parábola, ¿verdad? Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio, la Nueva Traducción Viviente dice secretos, del reino de Dios. Escuchen bien la palabra misterio porque vamos a ahondar un poco más esto. Mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas les son dichas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Carlitos, léeme por favor Isaías 6, capítulo 6, versículos 9 y 10.
Gracias, Carlito. Vemos cómo el Señor Jesucristo siempre leía el Viejo Testamento para que se cumpliera la profecía. Entonces vamos a ver, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Misterio para nosotros es algo que no se puede entender, pero misterio en el sentido bíblico es algo que tú no lo entiendes al principio, pero con la ayuda del Espíritu Santo puedes entenderlo. Cuando tú encuentras un misterio bíblico, en vez de cerrar la Biblia y salir y dejarlo para otro momento, clama al Espíritu Santo, pídele que te ilumine la mente para poder entender. Obviamente eso va con estudio, puedes preguntarle también a tu pastor y escudriñando la palabra, él te va a revelar muchas cosas. Porque una cosa es el misterio del ocultismo y otra cosa es el misterio de la Biblia, que puede ser entendido con la ayuda del Espíritu Santo, como lo dijimos. Ahora, mire, es interesante entender esto. Del lado izquierdo vamos a poner aquí, están las cosas terrenales donde vivimos ahora mismo, que son las cosas tangibles. Del lado derecho vamos a poner las cosas espirituales intangibles que no podemos ver y el ser humano no puede penetrar a ellas. A través de las diferentes civilizaciones, y vamos a hablar de no los cristianos, sino gente que son agnósticos, personas que no son creyentes, o sea, el mundo secular. Usted toda la vida ha escuchado por civilizaciones, los egipcios enterraban a sus muertos y les ponían un plato de comida y otras cosas porque creían que había algo más allá y para que no sufrieran después. Civilizaciones, la azteca, ocultismo, la abuelita, vamos a ver qué me dice, la telepatía, etcétera, tantas cosas que son paranormales, ¿verdad? Y que eso sencillamente trasciende al mundo físico. Y que todas estas cosas el diablo las utiliza para crear un misticismo y, como les dije, un tipo paranormal en nuestras mentes para que podamos tener sensaciones místicas. O sea, místicas es misterio, razón oculta. Y tratar de elevarnos a otro nivel. Sin embargo, escuchen esto bien, sin embargo viene la Biblia y corre la cortina. Y corre la cortina de este mundo espiritual, nos dice que sí podemos entrar a este mundo espiritual y conocer las cosas invisibles, intangibles, únicamente por un solo maestro, el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús se fue, le dijo a sus discípulos, cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a enseñar las cosas que pertenecen al mundo espiritual. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, vamos a bajarnos al idioma terrenal. Digamos que yo quiero aprender japonés, ¿verdad? Y yo me puedo encerrar en un cuarto, un mes, 2 meses, los meses que usted quiera, a tratar de descifrar eso. No, mire, yo no voy a aprender japonés. Yo tengo que buscarme o un japonés o un maestro que sepa japonés para que me enseñe a descifrar que ese signo significa A, B, C, D, F, lo que sea, y poder eventualmente, de la misma manera, es la palabra de Dios, las cosas espirituales, las cosas que son de difícil entendimiento. Vamos a ver acá. Así que aunque usted tenga 3 doctorados en filosofía y ciencias políticas, aunque usted sea médico, aunque usted sea abogado, usted puede hacer lo que sea, pero no puede entrar a ese mundo espiritual por el razonamiento, ni por la ciencia, ni por nada, solamente a través del Espíritu Santo. Por favor, Sandra, léeme 1 Corintios y escuchen bien este texto porque es sumamente importante de lo que estamos hablando. 1 Corintios, capítulo 2, el 10 y el 14. Muchas gracias. Entonces, ya saben que el hombre natural no puede percibir estas cosas. Y para la gente de allá afuera, esto todo parece locura. Volvamos a la parábola de Marcos 10:12. ¿Y por qué les decía que es interesante y un poco difícil este texto? Y es que
Aquí si tú lees a simple vista, da la impresión que el Señor Jesús presenta su mensaje en parábola para que la gente de afuera no se convierta y no se salve. Y realmente no es así. Es porque Él sabe que la gente de afuera, los que han endurecido su corazón, no tengan, o sea, para que vean, no perciban, para que oigan y no entiendan y no se salven. En otras palabras, lo entienden pero no quieren entender, ¿verdad? No lo quieren aceptar. Así que tenemos que recordar que el Señor le está hablando a estos que lo critican y lo juzgan. A esas personas que también están en las iglesias, que no van sino a no escuchar un sermón o escuchan el sermón, pero no van sino a criticar y endurecen su corazón. Estoy hablando de otras iglesias, aquí eso no pasa. Dios te endurece y cuando tú endureces, el corazón llega a ser como ese camino que hemos mencionado y así la semilla cae y los pájaros que representan a Satanás se la llevan. Así que parafraseando un poco el texto, él dice, mire, yo les cuento a la gente que endurecen su corazón, a la gente que me critica, yo les hablo todo en parábolas. ¿Por qué? No para qué, sino ¿por qué les hablo en parábolas? Porque viendo no oyen, no ven, oyendo no oyen, así que nunca se van a arrepentir para que puedan ser perdonados de pecado. Porque para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento y para que haya arrepentimiento tiene que haber conversión. Y para que haya conversión, tú tienes que aceptar la palabra de Dios. Y si no la aceptas, entonces todo esto precisamente es lo que significa la parábola. Germán, léeme por favor Lucas 12:10. Está también en Marcos anteriormente a lo que leímos, pero me gusta más la versión de Lucas capítulo 12, versículo 10. Miren lo que dice, porque es importante esto. Gracias. Entonces ya entendimos, ¿no? Entendimos por qué ahora cuando leemos ese pasaje que solamente el pecado contra el Espíritu Santo no es perdonado es porque sencillamente no le permitimos que are el Espíritu Santo en nuestro corazón. Vamos a continuar el siguiente, correcto. Entonces miren, seguimos ahí, por eso les dije que no íbamos a salir de Marcos, ahora vamos a seguir a la otra parábola. ¿Y por qué quiero traer todas estas parábolas? No solamente la del sembrado, porque todos tienen que ver con la semilla y el terreno donde se ha sembrado. La lámpara y la medida. Estas parábolas muestran la responsabilidad de los que aceptamos la palabra, de los que recibimos el mensaje. Y dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Bueno, el almud era una unidad de medida de granos y de líquidos, pero básicamente es para ponerla debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mire cómo Marcos repite mucho esto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces, aquí esta parábola enseña una lección. Si tú has recibido la palabra de Dios, que es la semilla, entonces, ¿qué quiere decir? Que has recibido la luz. Como dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi camino. Eso está, ya lo habíamos aprendido en el Salmo 119, 105. Ahora, si tú recibes la luz, no la recibes para ponerla debajo de la cama. Tú la recibes para ponerla, que ilumina, para que alumbre. Así que quiere decir que si tú has conocido la palabra de Dios no estás trayendo personas para Cristo, ahí hay un problema, que no estás participando de la evangelización, de las misiones. Es porque la luz no ha nacido en tu corazón. La palabra no ha caído en tu corazón, porque lo que hemos dicho y lo vamos a reiterar constantemente, tu corazón no es tierra buena. Porque en un terreno bueno tú sales a buscar a otra persona para Cristo. Entonces, ojo, ¿estamos calentando solamente silla aquí en la iglesia o estamos haciendo que la luz se refleje en lo que hemos aprendido? Continuamos leyendo Marcos 4, 24, 25. Y también les dijo, mirad lo que oís. Gracias. Porque con la medida con que medís os seráis medido y que aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Uy, ojo, que esto es tremendo, esto es serio. Quiere decir que si tú no compartes esa luz, lo poco que has recibido se apagará en tu corazón.
Porque en cuanto más luz tú impartas, más luz se te dará. En cuanto menos luz tú impartas, se te quitará, se irá apagando e incluso se te quitará. Ojo, que esto tenemos que reflexionar y meditar en esto todos. Y finalmente, la parábola del crecimiento de la semilla. Marcos 4, 26, 28. Perfecto, gracias Ricky. Entonces vamos a ver, aquí dice, a ver, ¿cuál es el mensaje aquí? Para yo no estar volteando la cabeza, yo lo busco aquí en la Biblia. Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche. Vamos por el versículo 27. Y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Cómo? Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Es decir, ¿cuál es el mensaje aquí? Que la vida cristiana es de crecimiento. La vida cristiana es de crecimiento y el crecimiento no es obra ni tuya ni mía, es del Espíritu Santo. El sembrador se levanta y ve que la semilla está creciendo. Para eso tiene que recibir el sol, la lluvia, el agua. Bueno, eso significa que nos tenemos que levantar todas las mañanas, leer la palabra de Dios, orar para que siga creciendo y echar raíces. Es la única manera. El crecimiento va a ser la obra de Dios en tu vida, en tu corazón, porque no va a crecer por tus propios esfuerzos, por nuestro propio esfuerzo no va a ser. Y ya para completar este pensamiento, la parábola de la mostaza, que todo el mundo también la sabe, Marcos 4, 30, 32. Y la leemos, ¿no? Dice, ¿qué haremos semejante al reino de Dios? Fíjese cómo todas estas parábolas, él habla del reino de Dios. ¿O con qué parábola lo compararemos? Como el grano de mostaza que se siembra pequeño. Mire, es increíble cómo uno ve que una semillita tan pequeña puede producir algo desde 3, 5, 10, 20, una cantidad de metros altísimo, las diferentes frutas. O sea, es decir, cada fruta lleva un ADN para producir ciertas propiedades en estos árboles, frutales y también los que no son frutales, ¿no? Y sencillamente, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, todo empieza pequeñito, como un grano de mostaza, pero no se debe quedar pequeño. No se debe quedar pequeño. ¿Por qué? Porque el crecimiento es la ley en el reino de Dios. Todo cristiano que acepta a Jesucristo comienza como un bebé recién nacido, pero por el amor de Dios no nos podemos quedar en pañales toda la vida. Porque en el mundo espiritual tenemos que crecer como el grano de mostaza. El grano de mostaza crece, echando grandes ramas, ya ustedes saben la parábola, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Miren, hermanos, el cristianismo empezó con 12 apóstoles, 12 pescadores rudos, para después ir inundando el mundo entero. Porque todo en el reino de Dios nace pequeño, pero nace para crecer. El crecimiento tiene que ser una realidad en nuestra vida. Y yo busqué esto acerca de la finalidad de todas estas parábolas y mire lo que dice y me parece muy interesante y con esto ya termino y concluyo que sería el resumen de todo lo que dijo. Mire, la finalidad de las parábolas de Jesús es enseñar cómo debe actuar una persona para entrar en el reino de los cielos y en su mayoría revelan también sus misterios. Jesús dice que enseña usando parábolas para que comprendan su mensaje a aquellos que han aceptado a Dios en su corazón y para que los que tienen endurecidos sus corazones y han cerrado sus ojos no puedan entender. Por lo tanto, comprender el mensaje de Jesús significa ser un verdadero discípulo suyo. Y no entenderlo, oigan esto, y no entenderlo supone que no se está realmente comprometido con Él y por ende no podemos recibir su ayuda ni la de su mensaje. Con esto termino, les quiero dar las gracias y espero que esta palabra de Dios, que es la semilla, caiga en nuestro corazón. Si todos sin excepción, hemos sido parte del camino, terreno pedregoso, terreno de espinos, y aún cuando hemos producido
hemos podido empezar de menos a más, pero que siempre tengamos presente que le permitamos al Espíritu Santo que are en nuestro corazón y que podamos ser parte de este reino celestial. Que Dios los bendiga a todos. Carlito, ¿quieres despedirnos con una oración, por favor? Sí, Clarita. Bueno.